El atentado contra Carrero Blanco es interpretado por todos los analistas e historiadores como un momento clave de la historia reciente de España. Este magnicidio, uno de los 4 asesinatos de presidentes del gobierno que ha sufrido España en su historia, tuvo el resultado, al igual que en el caso del asesinato de Cánovas en 1897 o del asesinato de Prim en 1870, de encauzar el futuro de España en la dirección más cómoda para los intereses de potencias extranjeras. En los últimos años, varios autores, algunos de ellos especializados en servicios secretos y cloacas del Estado, han publicado libros aportando claves al respecto, pero con opiniones enfrentadas. Entonces yo aquí presento documentos y no son opiniones. Obviamente analizo e interpreto, pero no son opiniones, son hechos. O sea, la CIA no tenía ninguna razón para atentar contra Carrero Blanco, entre otras majaderías. Claro, de hecho dice en el libro que todas estas conspiraciones en las que los servicios secretos estaban pues operando en nuestro país se quedaban en chapuzas a la española, ¿no? Que actuar en Madrid a ese nivel contra un personaje tan prominente era difícil de imaginar en la época y bueno, una vez la prueba es que no ha vuelto a haber un atentado así. Pues es un comando muy chapucero y eso es lo que me llama a mí la atención. O sea, si tenemos por un lado a un comando chapucero, es que se le dispara una pistola en el interior de una casa, que abandona un bolso con una pistola en la barra de un bar, que hacen prácticas de tiro en la casa de campo, que de manera burda cambian matrículas de coches, que los DNI que utilizaban a veces eran muy burdos y las copias no eran buenísimas, que intentan alquilar un local y esa noche entran unos cacos y tienen que salir corriendo, pues llegar a la conclusión de que es imposible, a no ser que nos hayan vendido una historia de que el régimen más duro, más severo, más cruel de Europa, el franquismo, con una policía política que tenía fichados y acorralados a todos los militantes de izquierda, que no podían ni respirar ni salir de sus casas, como esta gente se tira 1 año y medio en Madrid preparando un atentado contra el que iba a ser presidente del gobierno y el número 2 del régimen. Es que eso no tiene ninguna explicación. A lo mejor. Unos señores que viven en Madrid, hay que verlos que ellos cómo viven en Madrid, es que se pierden, no conocen la ciudad, están totalmente despistados, o sea, son chavales de 22 años que no han salido nunca del País Vasco, que un día cogen el tren, se vienen a Madrid, y cómo se refleja eso en los documentos secretos del Departamento de Estado, pues a Carrero no lo querían ver ni en pintura. Por eso te he dicho antes que al final hay que preguntarse quién se beneficia. En esta ocasión entrevistamos a José María Manrique, quien nos presenta su nuevo libro Carrero asesinado, clave de la transición. José María Manrique, coronel retirado, ha publicado varios libros en los que trata con gran detalle, minuciosidad y análisis pausado aspectos claves de nuestro presente, como es el caso de su libro Los misterios del 98, escrito a la limón con Enrique Rovira sobre la traición del 98, o España, Marruecos y el conflicto del Sáhara, sobre el abandono vergonzoso de este territorio. Pero para tratar de llegar a la verdad de lo que sucedió aquel día del 73, no solo es necesario analizar hasta el mínimo de los detalles sobre el atentado en sí, sino que también debemos ampliar el foco y mirar con una perspectiva amplia cómo era la actuación de los servicios secretos estadounidenses y de su política exterior hacia los países hispanos en esas fechas. En este sentido, nos parece imprescindible recordar al espectador varios de los muchos magnicidios y golpes de Estado orquestados por la CIA en la comunidad hispana. Invasión de República Dominicana en 1965, que causó unos 5.000 muertos. El golpe de Estado en Chile en el 73, teledirigido por la CIA. El asesinato de Jaime Roldós, presidente del Ecuador, en el 81, junto con su mujer y toda la comitiva presidencial, tal como revela el exagente de la NSA John Perkins. El asesinato de Torrijos, presidente de Panamá, también en el 81, revelado igualmente por el propio Perkins y otros autores, como Graham Greene. El asesinato de varios altos mandos del ejército peruano y ecuatoriano opuestos al Plan Cóndor, ideado por Kissinger. La invasión de Panamá en el 89, que causó 6.000 muertos. Por tanto, al analizar el atentado contra Carrero Blanco, debemos ponderar las opciones de que su autoría se debiera a una organización que estaba habituada a utilizar los magnicidios como forma astuta, eficaz y eficiente de encauzar otras naciones hacia la subordinación, utilizando para lograr este objetivo
no solo los atentados, sino también otros medios como la diplomacia, la propaganda o la presión económica. Saludamos a todos los espectadores. Tenemos esta tarde la fortuna de contar con la presencia de José María Manrique. Buenas tardes, José María, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. José María es un coronel retirado ya de artillería, ha escrito bastantes libros, unos muy interesantes, y los espectadores del canal ya le conocerán porque hemos charlado varias veces con él sobre La traición del 98, ese libro buenísimo de los misterios del 98, pero también ha escrito libros sobre Gibraltar español, varios libros sobre temas militares, armamento, y nos presenta en rigurosa primicia y anticipo, porque todavía no está publicado, un libro interesantísimo con un trabajo en profundidad muy detallado sobre el magnicidio de Carrero Blanco. Se titula Carrero asesinado, clave de la transición. Enhorabuena, lo primero darte la enhorabuena por el trabajo, porque es un libro que yo creo que despeja muchas dudas y que recopila y trabaja en profundidad sobre todo lo que se conoce sobre el atentado. Pues muchas gracias. Una enhorabuena por el trabajo, que todavía no ha nacido, vamos, está en imprenta todavía o algo ¿Para así. ¿Para cuándo lo prevés que esté publicado y que lo puedan adquirir los espectadores? Sí, ya en otoño, en septiembre. Es un poco, está muy bien pensado por la editorial para el aniversario redondo de este año, ¿no? Un poco antes de que sea exactamente el aniversario. Claro, porque fue el 20 de diciembre del 73 fue el atentado, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de repasar por encima todo el suceso, con todo el conocimiento que has adquirido trabajando en profundidad sobre este tema, pues queríamos hacer una reflexión, como nos gusta hacer en este canal, con perspectiva hispanista. Entonces, bueno, antes de empezar la grabación, estábamos comentando que algunos autores de libros sobre Carrero desprecian la posibilidad de que haya sido un atentado organizado por los servicios secretos estadounidenses. Entonces, bueno, nos parece que para poner en situación lo que sucedió, el atentado, creíamos que era necesario recordar la actuación de los servicios secretos estadounidenses hacia las naciones hispanas. No vamos a hablar del siglo XIX ni de principios del siglo XX, sino las últimas décadas, ¿no? Y simplemente una rápida enumeración. El golpe de Estado en Guatemala, que depuso a Jacobo Arbenz en 1954 para proteger los intereses de la United Fruit. Hubo varios cientos de muertos en Guatemala por ese golpe de Estado. La invasión de República Dominicana en el 65, estiman 5.000, 6.000 muertos. Esa invasión, el conocido golpe de Estado en Chile, los golpes de Estado en Argentina, bueno, ahí dirigidos más por los servicios británicos, el del 55 para derrocar a Perón, el del 76 para derrocar a su mujer, pero también participaba Estados Unidos. Y como magnicidios que hay que tener muy en cuenta y sobre los que hemos hecho vídeos en el canal, la muerte de Roldós, presidente de Ecuador, en 1981, que John Perkins, en su libro, hemos hecho un vídeo titulado El libro que todo hispano debe leer. John Perkins, este agente de la CIA, revela que aquello fue un atentado por obra de lo que él llamaba los chacales de la CIA. Igualmente, ese mismo año, en el 81, la muerte de Torrijos, presidente de Panamá. Igualmente, John Perkins y otros autores como Graham Greene, el conocido novelista inglés, confirman que fue un atentado por bomba en su avión. En esos años murieron muchos militares peruanos, ecuatorianos, contrarios al Plan Cóndor o que lo cuestionaban. Recordemos también la invasión de Panamá en el 89, con en torno a 6.000 muertos, la existencia de la Escuela de las Américas, etc. Entonces, nos parecía que era relevante recordar lo que son hechos probados de la actuación de los servicios secretos estadounidenses y, evaluemos si se podría enmarcar el magnicidio de Carrero como uno más de estas actuaciones. En fin, Yo creo que sí.
Disculpas por el preámbulo, lo importante es lo que nos tienes que contar tú, José María. Y bueno, empecemos por conocer un poco al personaje, a Carrero Blanco. Era el presidente del gobierno con Franco, pero ¿qué rol tenía en el franquismo? Porque el franquismo pues había sus corrientes con opiniones diversas, con intereses un poco diversos. Es muy conocido que él era un católico devoto, creo que él era miembro del Opus Dei, había ayudado a los tecnócratas del Opus a entrar en el gobierno, esos ministros que ayudaron en la época del desarrollismo de Franco. Pero bueno, ¿cómo era él a nivel personal y qué corriente dentro del franquismo representaba a Carrero? Bueno, pues era un hombre, para empezar era un hombre joven, era el presidente, en ese momento era el presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno del régimen surgido en 18 de junio. Hasta entonces, hasta el verano del 73, había habido vicepresidentes como Muñoz Grandes, al cual sucedió, pero no había habido ningún presidente. La jefatura del Estado y la presidencia del gobierno la ostentaba el caudillo desde la guerra. Hacer una reseña así sencilla, no es nada fácil. No es fácil. Resaltar cuál era su corriente, a lo que me preguntas. Pues era una corriente independiente, por decirlo así, monárquico-católica, la corriente de Franco. Un poco como sería, como fue el pensamiento de Franco, pragmático. No es que no se casara con ningún partido, es que él compaginaba los valores de unos y otros, tradicionalismo, falange, partidos monárquicos, él mismo era monárquico y Carrero también. Y quizá esa lastre, por decirlo así, esa formación del rey, de su juventud, del rey que expulsan de España, de la República, es lo que le pesa. Y siendo un hombre muy formado, como Franco, muy formado y muy informado, como se dice ahora, que sabía perfectamente de los trastiendas del poder, de lo que Disraeli decía, que la gente no sabía lo que se decía detrás de los bastidores, de las bambalinas del teatro. Al final, ambos dos se dejaron, pesó en ellos más esa monarquismo y esa continuidad que lo que se les venía encima, lo que se venía encima a España, lo que a lo largo de su historia, de todo el siglo XIX, fundamentalmente, había sido el peso sobre todo del impulso sajón, primero Inglaterra, luego Estados Unidos, por dominar España, dominar las Españas, porque a nosotros se nos olvida, pero a ellos no, que España era desde Filipinas hasta Ibiza, incluso Nápoles en su momento y demás. Muy continuista, muy monárquico, pero sobre eso, que al final fue lo que pesó en él, era juancarlista totalmente, y en ese monarquismo ignoró las posibilidades de lo que en los Borbones se ha dicho, se les ha motejado de borbonear, de maniobrar, de engañar en su beneficio. Bueno, reitero, muy católico, muy monárquico, muy tradicional, muy informado y muy patriota. Todo eso en conjunto. Y había pesado en el régimen desde que prácticamente conoce a Franco en la guerra. Ya tiene un peso bastante fuerte en el Estado Mayor de la Marina Nacional y en posguerra también, al mando de la sección de operaciones. Luego, cuando hace el curso de Estado Mayor en Francia, Franco, que a la sazón era comandante general de Baleares, le pide a él y a Hungría, a otros que estaban en Francia en el curso de Estado Mayor, que hiciera estudios. Tiene una relación desde el principio con Franco que enseguida capta y lo acerca al poder. Y ya en el 1940 es su secretario de presidencia.
ese cargo en la presidencia de gobierno, que luego es ministro presidente de gobierno, va a continuar a lo largo de los años, durante esos 30 años. Era, por decirlo así, de esa facción pragmática dentro de su religión y monarquismo que quería la continuidad del Estado nacional. Él siempre decía que España no podía tener un régimen liberal porque se había demostrado que había conducido a nuestra patria a la destrucción y que era como un caballo de batalla de potencias extranjeras, fundamentalmente la sajona. En eso estaba, en esa línea de continuidad, y aunque reconocía que en su momento llegaría la democracia a España, pensaba, como Franco, que se podría dominar esa fiera que no dominó y que finalmente le derrocó, le mató, a través, como ha hecho siempre los sajones, de la aproximación indirecta que dicen ellos, del ataque por la retaguardia, la subversión, la piratería, la masonería. En eso estaba él. Fue una pieza clave durante todo el régimen, porque desde que aconseja a Franco no entrar en la guerra y otros asesoramientos, y luego en presidencia de gobierno, tuvo una continuidad muy importante que chocó, y un papel importante que chocó, por ejemplo, con la corriente liberal de Franco, y me alargo un poco por cerrar el panorama. Oh, genial. Tuvo grandes encontronazos, dos grandes encontronazos en política exterior, con el Vaticano, con el Estado Vaticano, después del Concilio Vaticano II, y con Castilla, con el atlantismo, por decirlo así, de Castilla, que impuso a la postre el plegarse a las peticiones de Estados Unidos, de la ONU, en cuanto a Guinea, Irney, Sáhara y demás. O sea, él hubiera mantenido, él propugnó una cosa que no se sabe, por ejemplo, que es un referéndum en el Sáhara antes del de las Naciones Unidas, poco antes de las Naciones Unidas, y que salió mayoritariamente a favor de la continuidad dentro de España. Pero, en fin, sí, es muy poco conocido, como dices, es muy poco conocido ese referéndum. Sí, pasmosamente tapado, vamos, hay que expurgar un poco y a veces te lo tienen que recordar porque no lo encuentras en una primera, ni se dice ni se encuentra. Sí. No sé si con eso he pintado quizá demasiado. Perfecto. Y has comentado que él era monárquico. Entonces, siempre se aduce que, bueno, uno de los motivos por los que podría estar enfrentado a los intereses de Estados Unidos es porque él no fuera monárquico. Bueno, seguramente es porque él tenía una visión de la monarquía, de la herencia del régimen franquista en la figura de Juan Carlos, que sería distinta a la que tenían los estadounidenses, imagino. Sí, bueno, la visión sajona de la monarquía liberal en España, borbónica, que Inglaterra ayudó a imponer, porque claro, no son a borbones franceses, sí, Francia estaba también, pero esa monarquía era fundamentalmente, esa monarquía liberal del siglo XIX era fundamentalmente filosajona. Siempre se dijo, o al menos corría el chascarrillo, y era verdad, que el que mandaba muchas veces en España era el embajador de Inglaterra. Entonces, él era monárquico, era un valedor a chamartillo de Juan Carlos, no así de su padre, de don Juan, pero pensando que esa monarquía no iba a llegar hasta el comunismo, no iba a limitarse patrióticamente, por decirlo así, defendiendo los intereses de España y no entregándose ni al liberalismo, ni al comunismo, ni al capitalismo desbocado, y que en ese sentido sí era monárquico.
monárquico, y ese monarquismo quizá le hizo no ver los peligros que entrañaba la reinstauración de la monarquía borbónica que tantos desastres había traído a España. Sí, el 19 y tal, sí. Muy bien. Bueno, esto pues nos has hecho un cuadro muy detallado de la figura de Carrero, pero lo que también podríamos decir de él es que era una persona que estaba convencida de la necesidad de reforzar el poder nacional de España, ¿no? Él era el impulsor del proyecto Islero para que España lograra la bomba atómica. Tenía una opinión también sobre la entrada de España en la OTAN y tenía también una opinión fuerte, no plenamente entreguista con las bases estadounidenses en España. Creo, por lo que he leído, que no le puso fácil la utilización de las bases americanas en España para la guerra de Vietnam. Parece que no esos era eran algunos... Vietnam, pero... Sí, coméntame. La pregunta no, es, sí, ¿en supongo que es un qué lapsus. aspecto Has se dicho podía oponer a Vietnam Estados Unidos? y fue con ocasión de la guerra del Yom Kippur, árabe-israelí, Sí. precisamente al estar el Estado de Israel al fondo del mar Mediterráneo y España en la puerta, nuestras bases en Morón, en Torrejón y Rota eran paso obligado para llevar los refuerzos norteamericanos al Estado de Israel. Entonces, el presidente Carrero dijo que las bases de utilización conjunta estaban pensadas y firmadas no para ayudar en un conflicto árabe-israelí a los israelitas, y entonces negó el derecho de sobrevuelo y de... En fin, algo que no se valora adecuadamente porque, claro, Israel es el estado de una nación ahora con estado, pero que durante muchos siglos ha estado vagando por el mundo y que el sionismo tiene un poder muy importante. Bueno, pues se opuso, desde luego, se aplicó estrictamente en los tratados, los varios tratados de los acuerdos con los Estados Unidos, en el sentido restrictivo. Y además, sí, tenía muy claro que esos tratados con Estados Unidos, a Estados Unidos le habían resuelto el problema, como dijo en alguna ocasión con esas palabras, pero a España no. No nos había dado un armamento adecuado, prácticamente. Llegó a decir, o se comentaba en la época, que era material de desecho. Yo, como militar, he visto que, por ejemplo, Dinamarca tenía misiles superficie-superficie y a España, a Estados Unidos nunca le dio ese tipo de... Había muchas deficiencias en armamento, había estos peligros de utilización y desde luego en Ceuta y Gibraltar, por hablarlo así, el problema con Marruecos, que Marruecos es en gran medida el Marruecos que sale en el año 58 de la independencia, una criatura apoyada por Estados Unidos, como ha apoyado todas las independencias de posguerra, pero especialmente Marruecos, más que Francia, especialmente Marruecos. Y si Marruecos nos hace en el año 58 la guerra, es porque Estados Unidos está empujando a España para que se deje, salga de Ifni, salga del Sáhara, y está facilitando armamento y otros apoyos a Marruecos. Era ese Estado fuerte nacional con Ceuta y Melilla, con Canarias, por supuesto, y con Gibraltar. Siempre dijo que la entrada de OTAN sería en la OTAN, la posible entrada de España en la OTAN tendría que ser negociada y, desde luego, partiendo de Gibraltar español y otras premisas de ese estilo. Con lo cual, su patriotismo, lógicamente, chocaba con el matonismo, la superioridad de Estados Unidos a la que estaba acostumbrada Estados Unidos. Y ahora que ese mencionas armamento Gibraltar, nuclear para autodefenderse de lo que no le defendía supuestamente la OTAN. No nos iba a defender la OTAN, ya lo decía. No nos iba a entregar Gibraltar. Y no solo el armamento nuclear, los vectores lanzadores, porque había una
no en el año 73, pero en los años 50, 60 sí había una industria de aviación importante, aeroespacial mucho más importante, con inyectores que podían transformar, inyectores de satélites que podían transformarse en misiles superficie. En fin, todos esos aspectos de una España fuerte y si no independiente, porque en la lucha contra el terrorismo estaba claramente del lado occidental, pero en los riesgos no compartidos de ser fuerte los ponía muy claro y en esas negociaciones saltaron chispas, claro. Y hablabas de Gibraltar y pues España por aquel entonces tenía la osadía de resultar molesta porque en aquellos años estaba cerrada la verja de Gibraltar, ¿no? Desde el 69. O sea que para el mundo anglosajón no éramos una perita en dulce. Por supuesto, desde que en la ONU se logró que se dictaminara la descolonización de Gibraltar, Inglaterra, que todavía tiene mucho poder, sobre todo detrás de las bambalinas, hizo todo lo posible y lo imposible y dio una constitución y, en fin, una serie de medidas que forzaron a España a cerrar la verja y si hubieran durado algún tiempo más, hubiera caído como fruta madura simplemente por coste económico y por inviabilidad práctica de mantener esa base ahí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues acerquémonos ya al atentado en sí y hay que hablar del día antes del atentado, porque en ese día, y no 2, 3 días antes, sino justo el día antes, se entrevistó Carrero con Henry Kissinger, que era secretario de Estado de la administración Nixon por entonces. Kissinger, al que algunos apodan como el ángel exterminador, que además en esa visita iba acompañado por William Nelson, era el responsable de operaciones encubiertas de la CIA, cerebro de muchos de los golpes de Estado. ¿Qué es lo que se sabe sobre esa entrevista? ¿Se sabe de qué se habló? Pues en realidad no hay papeles, por decirlo de forma coloquial. La minuta de la entrevista, que sin duda hizo porque lo hacía siempre Carrero a lo largo de sus muchos años en política, de resumir las conclusiones, sacar sus conclusiones de los trabajos, de las reuniones, esa minuta no aparece. Es de los papeles que desaparecieron de su caja fuerte el mismo día del atentado. Pero tampoco hay una comunicación que se haya desclasificado en Estados Unidos. Hay algunos papeles desclasificados anteriormente, otros posteriores, pero no hay un documento, aunque sea tachado con tinta negra, los párrafos más engorrosos, que diga de lo que se trata. Es más, hay contradicción entre la duración de la propia entrevista. López Rodó dice que era muy atlantista y tuvo una actuación en este campo dudosa, que apenas fueron 3/4 de hora, y hay otros testimonios que hablan de 3 horas, que fue larga, que fue dura. ¿Y de qué se habló? Pues en esa duración de algo más de 3/4 de hora, en 3/4 de hora ya da, pero de 3 horas, sin duda se habló de la reciente negativa a utilizar las bases de utilización conjunta en apoyo a Israel. Se habló de la entrada en la OTAN, apoyaba e empujaba a Estados Unidos desde siempre. Se habló por contrapartida de los acuerdos hispano-norteamericanos que estaban a punto de expirar y que hay testimonios que dicen que Carrero estaba presionando para dejarlos expirar, dejarlos morir, si no se le entregaba a España sus peticiones en cantidad y en calidad y en apoyo a esa entrada en el mercado común o en la OTAN, que no fuera un aliado que se le dejaba solo. Y sin duda también hemos hablado del armamento nuclear muy poco después no fue inmediato el que España firmara
el Tratado de No Proliferación Nuclear fue después del 23F, pero enseguida de su voladura se abrió la puerta a que firmáramos ese tratado, porque Estados Unidos presionaba para que no siguieran las investigaciones españolas, que se llamaban discretamente o secretamente, pero no hacía falta más para que Estados Unidos pusiera el veto y presionara para que se cerrara ese programa nuclear, programa aeroespacial. Y sin duda, y eso lo dice muy poca gente, se habló del Sáhara. Sáhara, 2 años antes, un año antes, Hassan II había estado a punto de ser muerto las 2 veces, pero en el filo de la navaja se salvó cuando intentaron derribar su avión, porque la munición que llevaban los cazas era de instrucción, tenía miedo a los golpes de Estado. Y el atentado anterior, que fue toda una academia de suboficiales que se metió en el palacio y lo mataron de milagro. O sea, Marruecos estaba, Hassan II estaba a un tris de ser depuesto por su propio ejército, por sus hombres de confianza, Ukir y demás. Entonces, esa criatura de Estados Unidos, que es el Marruecos postcolonial, Kissinger quiso salvarla a la fuerza y de hecho lo primero que hace Juan Carlos I es, en vida de Franco, entregar el Sáhara. De esos temas, por lo menos, de la OTAN, del armamento nuclear, del programa nuclear, del Sáhara y de las bases y los acuerdos de utilización se trató. Pero no hay papeles. Lo tremendo es que todos son testimonios más o menos directos y más o menos fiables. Muy interesante. Y bueno, pues vamos ya con el hecho en sí del atentado, que llama la atención por muchos aspectos. El primero, que ya empieza a ser más conocido, es la proximidad extrema del lugar del atentado a la embajada estadounidense, no sé, que habrá 200, 300 metros, una cercanía enorme, ¿no? Y nos podemos imaginar que si el día anterior había estado Kissinger con una comitiva, pues se habrían extremado las medidas de seguridad en torno a la embajada estadounidense. Claro, por supuesto. Y otro de los aspectos que llaman la atención es, según la versión oficial, el grupo de jovencísimos, de bisoños etarras que llevan a cabo este atentado complejísimo con una perfección en la ejecución. Seguramente muchos de los espectadores, pues, cuando piensan en la banda terrorista ETA, piensan en que han cometido atentados importantes con decenas de muertos, grandes explosiones, pero hasta entonces creo que habían cometido solo 6 o 7 atentados en España. El primer atentado de la banda terrorista creo que es en el año 68, y son todos atentados del tipo, pues, ametrallamiento, secuestro, un disparo. Creo que no habían organizado nada con explosivos y nada de la complejidad de lo que estamos hablando, ¿no? Que requiere inteligencia para conocer cuáles los hábitos del presidente del gobierno, que requiere, pues, ser capaces de burlar a la policía, a la seguridad. Bueno, ¿quiénes eran estos etarras? ¿Quiénes eran el grupo de, creo, 6 jóvenes etarras que supuestamente, según la versión oficial, han sido los responsables del atentado? Es llamativo todo. Es la proximidad no solo es a la embajada, es a la casa del propio Carrero, y había embajadas próximas, la de Italia, Radio Nacional, incluso Presidencia del Gobierno no estaba entonces muy lejos. Es el cogollo de Madrid. Bueno, es llamativísimo el que nadie se quiera meter en la boca del lobo, porque tiene muchas probabilidades de eso, de la contravigilancia exterior de la embajada norteamericana, aumentada por la presencia de Kissinger, pues llamativo, claro. Todo es cuando menos una locura.
Y en cuanto a los etarras, es que no solo fueron los etarras durante todo un año, varios comandos o varias personas más o menos fijas estuvieron en ese comando que primero pensaba raptar a una personalidad, a Carrero, y segundo, matarlo. Pero no solo fueron ellos, es que se llegó a hacer una asamblea de ETA en Villaverde. O sea, todos los peces gordos de una de las escisiones de ETA, en vez de reunirse en el País Vasco francés, es decir, en Francia y bajo el paraguas francés, va y se les ocurre en este año con Carrero de presidente venir a Madrid a reunirse y entran y salen y se van. O sea, todo es de locos, pero estos etarras, por ejemplo, hacen prácticas de tiro, sí, efectivamente la policía de alguna forma les sigue, hay indicios de que y sus declaraciones posteriores que hicieron prácticas de tiro en Guadarrama, en Zurita de los Canes, en Guadalajara, robaron un subfusil el día de Santiago en Capitanía, al lado del Palacio Real, al lado del Consejo de Estado, se dejan armas en Cuba, compran, es del todo punto imposible. Carrillo, el jefe del Partido Comunista, incombustible jefe del Partido Comunista, llegó a escribir que era del todo punto inconcebible que un comando, y menos un comando no bragado, de una organización no bragado, hubiera estado tanto tiempo moviéndose por Madrid sin caer, puesto que él sabía que el Partido Comunista, que desde los maquis, después de la guerra, dejó infiltradas células, sabía de la eficacia de la policía en cuanto a desmontar todo tipo de organizaciones terroristas. Entonces es llamativo, no solo es llamativo, es inviable. Es que hubo además, está cada vez más recogido, hasta Pilar Urbano, pero lo hizo también el teniente coronel Agudo de la Guardia Civil, la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid Exterior estuvo a punto de entrar en uno de los pisos, el de la calle de Mirlo, y se le dio contraorden. Hay un montón de indicios de que no solo es que fuera prácticamente imposible, o era imposible sobre todo para ellos, no para la KGB ni para la CIA, quizá para servicios secretos con muchos medios sí, pero para ellos era prácticamente moverse como se movieron en Madrid, y se movieron con apoyo del Partido Comunista, por cierto, Eva Forés y su célula y sus pisos, y desde luego hacer luego el atentado, porque eso, los preparativos, la inteligencia previa a las costumbres de Carrero se las da, se la reconoce incluso la versión oficial, se las da una persona externa en el Mindanao, a saber, pero no fue propia. Y el piso en la calle Claudio Coello también se lo indica una persona ajena. Les van poniendo las pistas de Pulgarcito, les van abriendo la puerta en todos los sitios y les van dejando hacer en ese piso de la calle, semisótano de la calle Claudio Coello, enfrente a los jesuitas, donde hacen el zulo. El portero era policía armada en ejercicio, y iba a prestar servicio a la casa del ministro de Agricultura todos los días. Y en ese piso los ruidos para romper la pared maestra del sótano hasta llegar a la acera, al subsótano de la acera, al subsuelo de la acera, fueron tremendos. Y los olores de las tremendos, y hubo quejas, pues ni el policía vio nada. Vería y oiría, y su mujer también. Su mujer, por cierto, resultó herida, y su hijo. Todo es inconcebible. Prácticamente inconcebible. La embajada de Italia se quejó porque tienen sismógrafos las embajadas, los edificios oficiales. Y cuando hay horas raras, obras que no se ven en la calle y tal, pues que menos que pensar que haya algo raro. En fin, un cúmulo de despropósitos.
Pues un cúmulo de despropósitos, como dices, pero bueno, la versión oficial lo que nos traslada es que fueron capaces de cavar un túnel, como dices, sin que las embajadas, sobre todo la estadounidense, que nos podemos imaginar las medidas de seguridad que tendría de lo más detalladas, pues no se quejan y son capaces de poner una carga de explosivos absolutamente enorme que hace que un coche blindado, nos podemos imaginar que pesaba 2.000 y pico kilos, pasar por encima de un sexto piso. O sea, una absoluta monstruosidad. Y encima es que justo explota debajo del centro de gravedad del coche. O sea, la verdad que la ejecución es pues perfecta, ¿no? Pero además parece que había un coche aparcado en segunda fila para hacer que el vehículo del presidente Carrero pasara por una parte concreta de la calzada, y ese coche también estaba cargado con explosivos. Entonces surge un poco la pregunta de dónde consiguieron todos esos explosivos. ¿Qué dice la versión oficial? ¿Cómo narra que sucedió el atentado? Sí, la dinamita que pusieron está demostrado, o es fácilmente asumible, que fue fruto de un atraco a una cantera en Vascongadas. Eso está claro, y que luego lo trasladaron hasta Madrid y que supuestamente lo metieron ahí. Es factible, es creíble. Ese robo existió y el traslado pudo existir. Si estos venían y movían y se venían hacían juntas es fácil que lo hicieran. Y desde luego en el coche aparcado, en el Morris Mini, que hacía un poco más estrecho el paso y obligaba a que el coche del presidente pasara por encima del hornillo donde estaba el explosivo, en ese coche había una carga también, varias decenas, 50 kilos creo recordar, de dinamita. Esa que los etarras, en sus conocimientos pocos o muchos, más bien pocos, pensaron que la explosión de la carga de la dinamita enterrada haría explotar la del coche por afinidad, por simpatía, que se dice, la onda de choque producida por el explosivo enterrado sería de tal presión y calor y demás que el Mini con dinamita que estaba haciendo un cuello de botella en la calle explotaría también. Pues no lo hizo. Entonces, esa dinamita sí se puede analizar claramente, porque cuando retiraron el coche y encontraron allí y vieron que era dinamita supuestamente de aquel robo en Vascongadas. Bien, pero el problema es todo lo demás. Bueno, el explosivo. Ya hemos dicho que el zulo era muy difícil de cavar, sobre todo sin llamar la atención y sin romper por el camino conducciones de gas, de electricidad, de agua, de desagües. O sea, muy bien hecho, muy bien informado. Pero la fuerza, la precisión, me meteré con ella, la fuerza del explosivo no solo son los 6 pisos, porque la policía misma hizo 2 dibujos de la versión del salto del coche, ¿no? Uno inicial en que, lógicamente, la parábola sobrepasaba con bastantes metros el techo del edificio de los jesuitas. No es que pasara haciendo una quebrada, rozando el tejado, no, subía bastante más. Por eso se habla de 35 metros de altura, lo que alcanzó el coche en sí. Luego hizo otra versión más políticamente correcta, en el que el coche pasaba rozando el alero de la calle y rozaba también el alero dentro del patio de Jesús. La potencia es enorme. Y la dinamita en sí tiene unas velocidades de detonación distintas. Hay estudios, concretamente un ingeniero del programa nuclear, el que reinventó los explosivos ultra rápidos para que las masas de uranio de la bomba atómica española se unieran.
hace un examen que pone por escrito el profesor Verlas, el padre de la bomba atómica, el general Velarde, y pone por escrito que él pensaba que esa dinamita no pudo causar ese efecto de potencia en cuanto a elevación. Bueno, pero el problema para mí, además de eso, es el de precisión. El salto fue en vertical, no fue ni un poco antes, ni un poco después, ni pegó el coche con la pared de los jesuitas, ni pegó el coche con la pared. Salió en vertical, y prácticamente en vertical, con una pequeña parábola, sobrepasó el tejado. ¿Cómo se puede hacer eso, supuestamente, desde una esquina a 50 metros? Subió en una escalera, estaba Letarra mirando a ver cómo llegaba, a apretarlo y acertar eso con el centro de gravedad, de forma que el coche podía haber estallado la carga y muerto Carrero, pero el coche salir estampado para atrás o para una pared. No fue así. Esa precisión alguno se ha entretenido en ver la probabilidad, es prácticamente cero. Desde una esquina, si hubiera estado el Etarra oficialmente en el alero, en un piso alto, en la vertical de la calle, pues sí podría haber acertado con más o menos acierto, como los juegos de feria. A ver, ahora calculo, aprieto para que cuando apriete esté el móvil encima del hornillo. Eso es inviable que fuera con móvil. Es absolutamente inviable. Es matemáticamente imposible. Tuvo que hacerlo o bien un observador desde la vertical, y ya nos ponemos en el edificio Jesuitas, o en el edificio de Claudio Coello, que por lo visto también hay informes escritos, que estaba con un equipo de un servicio secreto, o bien, como también hubo versiones escritas, y alguna de ellas la recogió el fiscal que llevó el tema, el primero de los jueces, que sea con una mina de una sensibilidad muy alta. Las minas contra carro, las minas personales pueden funcionar porque uno las pisa, un carro las pisa por presión, o porque se las active a distancia con un cable, con una señal eléctrica, o porque tengan un sensor que noten la vibración, y como nosotros percibimos el silbato de un tren cuando se acerca y va aumentando, y luego cuando pasa por nosotros cambia la frecuencia, y pues esa espoleta sea capaz de detectar primero las vibraciones, segundo el ruido, y explotar precisamente en el momento en que pase el coche en la vertical, en el centro de la red. ¿Cuál fue de todas esas opciones, el observador en vertical, la mina ultrasensible? Yo, por lo escrito, me inclino en la mina. Esos artificios hoy en día los hace cualquier nación que no sea España. Estamos ya retrasadísimos, pero el Pacto de Varsovia, en Rumanía, se hace. Hace 30 años, Estados Unidos lo podía hacer. Estados Unidos, el coronel Martínez Inglés dice que tenían un satélite geoestacionario sobre Madrid, pudo ser, incluso pudo desde esa observación transmitir una señal a la embajada que está a 150 metros. Pero el apretar, el iniciar la explosión, me inclino que fue más por un procedimiento de una mina ultrasensible que no por otra cosa. Sí, da la sensación, ¿no?, de algún automatismo, no sí, intervención humana manual, ¿no? No, pues esta ejecución perfecta se supone que la hicieron unos etarras de 20 y pocos años que estaban todos fichados, no sé si lo hemos comentado antes, que eran conocidos por la policía, que se olvidaban pistolas en los bares, o sea, a alucinante nivel de profesionalidad, que iban a hacer prácticas de tiro por la casa de campo, tal. En fin. Hemos hablado antes de lo del túnel. Bueno, es que lo del túnel tenía que haber despertado muchísimas sospechas. ¿Algún otro factor de preparación del atentado que digas que debería haber despertado sospechas? Hay documentos que prueban
que el Servicio de Información de la Guardia Civil había, documentos han llegado hasta nosotros a través de artículos periodísticos, informes que alertaban de una operación a muy alto nivel en Madrid. No solo la Turón Negro, que era de secuestrar a las mujeres del presidente o al príncipe, a la mujer, sino algo más concreto. O sea, estaban llegando a los servicios de información noticias, informes claros. Conocí al que fue jefe de la antena o del servicio de información de Carrero Blanco, el SECET, en Vascongadas. Su nombre, precisamente como era Vascongadas Navarra, su ámbito de actuación era Navas. Y él tuvo un confidente que le dijo que se estaba preparando una muy gorda, y así lo transmitió a su base. Y también hay constancia de que había rumores de el atentado de la calle Correo. También se llegaron noticias que iba a haber en Correo. Bueno, había indicios que estaban alertando que podía haber un gran golpe. Es más, lo que sí está claro, dice su familia, es que el propio Carrero llamó, y ahí se equivocan, que si fue al segundo jefe de la policía de Madrid o fue al jefe de la policía secreta, la policía, aquella noche anterior, para preguntarle cómo estaba el ambiente, si había seguridad. Dijo, nada, está todo controlado. Se estaba esperando nebulosamente eso, y a pesar de todo, pues se hizo el atentado con una eficacia tremenda. Y no solo es, aunque quizá me adelante a tu línea de pensamiento, es que no solo en los atentados, en los magnicidios, no solo es la ejecución. Quizá más revelador es lo posterior a la ejecución. Sí, lo que pasa después, sí. Pues los juicios no se llevan adelante, o se tapan, no se examinan con el arma de crimen, que yo sepa no se llevaron restos de las pólvoras o de las piedras lanzadas o del pavimento de la calle a alguna universidad, a su gabinete de química. Eso no se hizo. Tampoco se cerraron carreteras. Es más, cuando el director general de la Guardia Civil aplica el plan que había de emergencia para situaciones límites como es esto, Arias y Díaz Alegría y se le echan encima y le hacen dar marcha atrás. O sea, el posatentado es mucho peor, es mucho más revelador, porque no se hacen análisis, porque los juicios se dilatan y se alargan y se cierran rápidamente, incluso ya lo hablaremos luego. Esto recuerda a otros atentados también, ¿no? Recuerda a otros atentados. Claro. Y como no, vamos, las cosas, el mundo es mundo desde hace mucho tiempo. Los que hay en España son en sí bastante similares. Poner un chivo expiatorio. Siempre hay un chivo expiatorio. En este caso es que los etarras dejan en el zulo pintadas que pone ETA, y en la calle Mirlo dejan una caja de medicinas de Buscapina con un teléfono, que el teléfono era del jefe del Partido Comunista en el interior, en España. O sea, desviando la atención. El chivo expiatorio es ETA, o es como mucho el Partido Comunista que ha apoyado a ETA. Eso se hace, los juicios, nada, los análisis periciales, nada, la persecución de los verdaderos autores, nada. Es más, los autores supuestamente materiales y los autores intelectuales, en el sentido de los responsables, como Arias Navarro, son Arias Navarro promovido a responsable de la seguridad, era el ministro del Interior entonces, responsable último de la seguridad del presidente del gobierno, le ascienden a presidente del gobierno. Es decir,
Es como con el caso de Prim, al responsable de la seguridad de Prim, que era su amigo Sagasta, le ascienden a presidente. Son todos muy similares, no pueden ser de otra forma, y además se facilita la huida y el cierre de los sumarios. En el caso de los etarras es que no es que se facilite la huida, es que se les amnistía sin juicio. Para que haya amnistía tiene que haber un juicio declarando culpable. Bueno, pues estos expertos de nuestros padres de la patria, muchos de los, quiero decir, de las cortes que tomaron esa decisión de aprobar la amnistía, eran juristas de alto nivel y sabían perfectamente que si no hay juicio no puede haber amnistía. Pues la hubo. Cosas tan grandes, tan gordas, que nos dejan como para pensar que, bueno, pues fue una cosa etérea de unos chicos de la ETA que estaba hasta entonces, efectivamente, con menos de una decena de crímenes y todos prácticamente en encuentros más o menos forzados por miedo, por falta de control de los etarras. Sí, en tu libro comentabas también, que me venía a la cabeza, que había desaparecido documentación de la caja fuerte de Carrero como otro hecho anormal posterior al atentado. Y hablabas ahora de la figura de Arias Navarro, y mi pregunta es, ¿estaba enfrentado políticamente a Carrero? La familia de Carrero después miraba con mucho reparo a Arias Navarro, de alguna manera, no sé si intuían algo o tenían cierta animadversión hacia él, ¿no? Aunque solo fuera por el hecho de que no había conseguido proteger a su familiar y luego encima le había salido beneficiado llevándose la presidencia del gobierno. Sí, no sé, no estoy en el papel de la familia, en la piel de la familia. Alguna vez quise ponerme en contacto con su hijo mayor, pero es así. De hecho, sea como fuera, la actuación de Arias Navarro fue eso, el comienzo de la transición, el comienzo de la demolición con la ley de partidos, con la ley de asociaciones, con múltiples disposiciones muy contrarias a la idea de la España y su gobierno que tenía Carrero. Desde luego la responsabilidad material de como presidente de gobierno está clarísima. Además, Arias, se habla poco de ello, Arias fue antes de la guerra secretario personal de Azaña. Y Azaña, masón o no masón, a la fuerza o no a la fuerza, era masón, pero se dice que no, que lo hizo a disgusto. Es decir, no elegía de secretario personal a nadie, por muy listo que fuera. Luego se hizo, en medio de la guerra, una vez liberado Málaga, como era de complemento, por decirlo así, jurídico, militar de complemento, se pasó al bando nacional o fue en el servicio de información del bando nacional. Y aparece su nombre junto con el de Gutiérrez Mellado cuando, al final de la guerra, en el año 39, se produce el asesinato del comandante Gabaldón, que llevaba la investigación de la masonería y el terrorismo, y unos, también como se tarda, unos combatientes que habían pertenecido a las Juventudes Socialistas Unificadas salen de los campos de concentración, pues porque sí o porque alguien les da certificado, y lo primero que hacen, apenas salido, es en el año 39, en otoño del 39, es irse a Talavera y dejar pasar varios coches emboscados y tal, parar el del comandante Gabaldón y matar al comandante, a su conductor y a su hija y quitarle los papeles que tenía encima. Ese follón, ese tremendo escándalo que supuso aquello y una serie de muertes conexas llevó a que, como Gabaldón ya había denunciado que se quería salir del SIN, el Servicio de Información y Protección y Policía Militar, porque veía cosas raras, le hacían la vida imposible, y en la división que él estaba era la que había mandado Yagüe a la sazón ministro del aire, en fin, se iniciaron una serie de consejos de guerra por diversos motivos que duraron 10 años y se fueron cerrando, amortizando, en los que se acusa en algunos testigos, entre otros a Gutiérrez Mellado,
y a Arias Navarro, que estuvieron encartados. Bueno, pues Arias Navarro tiene esa trayectoria cuando menos llamativa. Sí, yo no la conocía y me has dejado muy sorprendido. Yo no la conocía, no sabía nada de su relación con Azaña, y lo que comentas de que ya desde los años 30 tenía relación con los servicios de información, pues es para nota, para nota. Sí, sí, eso es cierto. Otra cosa es que las conclusiones que saque yo o saquemos los demás, pero que hubo consejo de guerra, que estuvo en el Servicio de Información y Policía Militar, que fue secretario de Azaña, es cierto. Como es cierto que levantó, siendo alcalde de Madrid, el monumento al libertador Bolívar, que tiene muchas narices. No me digas, ¿él fue el responsable de esto? Que es Él era absolutamente incomprensible, que es algo que cuando está en YouTube se ven las imágenes de cuando se levantó este monumento e incluso hay sacerdotes bendiciéndolo, y es algo que es absolutamente incomprensible. Pero bueno, a lo mejor ahora tú nos estás dando claves para entenderlo. Pues sí, yo creo que sí, vamos, y eso, y que luego se le eligiera como presidente, y lo fue. Otra cosa es que el rey quisiera un hombre más joven y más ambicioso o menos, porque hay una anécdota que cuentan de él, que en alguna entrevista con el rey llegó a decirle, a darles una palmada de majestad, a mí, no sé, que era un hombre con mal carácter. Ajá. Con cierto desplante. Y enseguida pasó a Suárez, pero vamos, que fue catapultado a ser el primer presidente de la transición para iniciarla a hocico. Sí, sí, sí. No, súper interesante. Volvamos un poquito al tema del explosivo, porque hay más información relevante. Hablábamos de la potencia enorme, que parece que no cuadra con el TNT. Y parece que hay un informe que está desaparecido que hablaba de que era C4 lo que se había utilizado en el atentado, un explosivo militar que es 5 veces más potente que el TNT. ¿Qué se sabe sobre este informe y sobre la posibilidad de que fuera C4? Existir esos indicios o esos testimonios, porque el papel en sí, quiero decir, los papeles, los documentos históricos escritos, pues tienen una validez en principio superior, aunque no sean absoluta, que las meras testimonios orales. No hay esos documentos, no aparecen, además de que fueran secretos, porque luego se han hecho desaparecer. El fiscal general del Estado, que muere en un atentado, supuesto, en un accidente en Arévalo, cuando un camión le arrolla y tal, estaba instruyendo como fiscal, estaba impulsando la investigación y casualmente muere en un inexplicable ceda al paso, stop, que se saltó un camión y que le atropelló y que, en fin, hay indicios, hay documentos tangenciales que hablan, sí, que si en la base americana, lo mismo que las posibles minas salieron de la base americana, el C4 salió de la base americana de Torrejón, el C4 salió de Rota. No lo sé, pero los efectos, como dijo el físico nuclear, los efectos no eran de dinamita, tuvo que ser un explosivo militar que, añadido además a la dinamita que hubiera en el túnel, en el hornillo, hiciera ese efecto de velocidad de tiro y potencia tan enorme como para alzar con rapidez el vehículo en vertical. Pero como los papeles de Carrero en su caja, como los informes que hubiera secretos de la central de la CIA en Madrid a Estados Unidos, esos no están escritos, no aparecen, son un poco todas referencias secundarias. Ahora, está claro que la dinamita sola no pudo hacer eso. Ni el ojo de Argala desde subir una escalera a 50 metros pudo tener la precisión de levantar, de actuar, de accionar el explosivo como se hizo. Ajá.
Desde luego no se hicieron análisis organolécticos, porque entonces ya, ahora mucho más, ahora son casi automáticos el recoger muestras y analizarlas y que salga de la base de datos inmediatamente el explosivo que hay. Pero entonces sí había eso, gabinetes de química de muchas universidades en los que si se hubieran recogido tierras no mojadas, porque luego de la explosión se llenó el embudo de agua, pero muchos de los materiales saltaron a los tejados, a la calle, se podrían haber... Eso no se hizo. Entonces no se puede decir ni porque haya un papel que diga hubo C4, ni porque haya un análisis que hubo C4. Está la duda en el aire. Muy sí, no, la duda, pero vamos, la seguridad empírica de que hubo un explosivo más potente es... Eso lo damos casi por hecho, ¿no? Sí. Otro de los temas que tratas en tu libro, y a mí me parece una de las secciones que más me han gustado, más me han interesado, son los comentarios posteriores de muchas personas sobre el atentado. Parece que los días posteriores, en los cenáculos de Madrid, pues ya se sospechaba que había cierta implicación de Estados Unidos. El propio Franco, pues es muy conocida la frase que dijo, no sé si fue en el discurso de Navidad, que no hay mal por bien no venga, algo que sentó evidentemente mal a la familia, pero parece que también le dijo a personas de su entorno, han sido los masones. ¿Crees que Franco, que su gobierno llegó a dudar de la autoría de ETA? Yo he oído las dos cosas, siempre con referencias. La de que no hay mal que por bien no venga, para mí está menos documentada. Y en todo caso está sacada seguramente de contexto. No es una cita que se puede decir, la dijo, se oyó, está grabada. Lo de que ha sido la masonería está más claro. Y además es lógico porque tanto Carrero como Franco eran sin duda los políticos del momento que más sabían de ello. Franco escribió con apodo y sin apodo en arriba, como Joaquín Bor, las columnas de los templos, muchos artículos, profundos artículos, conocedores de estos temas. Incluso en uno de ellos se habla de que un ayudante de Gabaldón lo mata su novia, que se demuestra en Consejo de Guerra documentadísimo que era masona, hija de masón y demás. O sea, estaban muy documentados, estaban muy... Franco tuvo... la Asociación Masónica Internacional pasó durante la Guerra Mundial de Zúrich, de Suiza, donde estaba por aquello de la Sociedad de Naciones, a Lisboa durante la Guerra Mundial. Bueno, pues en ese núcleo de la Asociación Masónica Internacional, el Servicio Secreto Español, uno de los, tuvo un informante que fue la mujer de uno de los jefes, de uno de los maestros masones de aquel Asociación Masónica Internacional. Pues tenía Franco, Carrero, multitud de información del hacer y deshacer de estas sociedades secretas, unas y otras, sea masonerías francesa, no francesa, o sea, estaban, y es muy lógico, muy consecuente que con esos conocimientos dijera ha sido la masonería. Además, pues, posiblemente eso, era el quinto magnicidio después de Prim, de Canalejas, de Cánovas, de Dato, que todos son similares y todos son masónicos o paramasónicos y los intentos, porque claro, Alfonso XIII no murió el día de su boda de milagro y está clarísimo la firma masónica de los actuales. Es más lógico que diga Franco, ha sido la masonería, no solo por el que lo transmite, nos lo transmite a nosotros, que diga no hay mal que por bien no venga. No lo sé, lo dejo en el aire. Uno de los temas sobre los que da que pensar mucho este magnicidio es la influencia de los servicios secretos. Por entonces, en la década de los 70, me refiero a los servicios secretos estadounidenses sobre nuestros propios servicios secretos,
y también en la actualidad. Te quería preguntar por eso, porque en tu libro decías la CIA actuaba en Madrid sin apenas trabas por aquella época. Sí, eso sí. ¿Cómo sabemos, qué sabemos de la relación entre la CIA y los servicios secretos españoles? Lo que da la sensación es de que nuestros servicios secretos deberían ser unos niños de parvulario que deben estar totalmente infiltrados por la CIA, ¿no? Esa es la sensación que se puede tener. Es difícil también, una cosa compleja, resumirla, pero vamos, había varios servicios secretos, como los hay en todo el mundo, y menos aquí ahora que solo hay un servicio secreto, por decirlo así, pero el MI5, MI6, la CIA y la DIA, en todas las naciones del mundo tienen por lo menos uno para el interior y otro para el exterior. Pero bueno, en España estaba el Servicio de Información del Alto Estado Mayor, que era como nuestro EMACON actual, pero con más poder, de verdad. Ese es el servicio de información del Ejército Nacional que había llegado hasta el año 70, el Servicio de Información del Alto Estado Mayor. Pero que además estaba el Servicio de Información de la Policía, el de la Dirección General de Seguridad, el de la Dirección General de la Seguridad Ciudadana de la Policía, el de la Guardia Civil y otros gabinetes de información, incluso información y turismo menores. La Falange tuvo en su momento un servicio de información que hizo grandes logros. En ese momento estaban eso. Pero a nivel nacional, por decirlo así, de presidencia, no de policía, no de Guardia Civil, estaba el Alto Estado Mayor y a partir del año 68, con el Mayo francés, que alertó no solo a Francia, sino a España, de la explosión comunista, porque el Mayo francés tiene muchas visiones, pero vamos, no deja de ser el eurocomunismo o el comunismo vestido tras vestido el que dio ese cambio. Y en España, además, claro, se veía el cambio por ley natural de Franco. Total, que Carrero Blanco crea en su momento, bajo su dependencia, una organización contrasubversiva nacional, que luego se transforma en el SECE, Servicio Central de Documentación. Entonces, los dos servicios importantes nacionales eran el del Alto Estado Mayor y el SECE. No es uno, son dos. Y estaban los dos muy al cabo de la calle. El SECET, por ejemplo, a mí me ha dicho el que era en aquel momento jefe de la escuela de los nuevos agentes del SECET, que con ellos se hacían prácticas de contravigilancia y, en fin, de vigilancias y seguimientos, que a él y él los tenía en prácticas en la persona de Carrero, cubriendo la persona que pocos días antes del magnicidio, le mandaron retirar ese servicio. O sea, no eran pardillos, eran muy buenos. Hay el SECET, que tenía a Navas en Vascongadas, pero que tenía a otros en el Vaticano, seguía varios campos, educación, religión, subversión separatista. Ese SECET estaba muy. Incluso llegó a tener un miembro en el partido, en la central del Partido Comunista. Y el Alto Estado Mayor, que era el continuador de siempre de los servicios secretos nacionales, es en el que estaba fundamentalmente, porque estaba desde sus orígenes en la Quinta Columna hasta entonces destinado en el Alto Estado Mayor, el de Gutiérrez Mellado, por decirlo así. El de Gutiérrez Mellado, el comandante Cortina, el que ha sido luego prácticamente el semillero, el que ha proporcionado todos los mandos del CSIC. Sí. Y estos militares, como otros militares, muchos viajaron a Estados Unidos a cursos de formación, pero muchos. Y entonces ellos lo dicen claramente, que trabajaban en gran medida con la CIA, pues para controlar los niños de la guerra que venían de Rusia, para 1000 cosas y más. Y les daba muchos medios la CIA, los servicios secretos americanos, les
como entonces fundamentalmente se trabajaba en el ámbito militar por la mañana, las tardes eran libres, se trabajaba, bueno, en ese momento. Por la tarde, en esas oficinas de colaboración con la CIA, muchos de nuestros miembros, sobre todo del alto Estado Mayor, trabajaban pero mesa con mesa. Entonces, y cobraban, ¿no? Aparte de su nómina, cobraban de la CIA. O sea, hay... Llamativo. Hay testimonios que dicen que había, no sé, Cisne, aquel miembro del Servicio de Información que luego ha desaparecido, llegó a decir el número, 2 ministros, no sé cuántos grandes cargos. Había cientos de personas colaborando abiertamente con la CIA. Es que ese escenario que comentas, un poco de formación, que la CIA forma pues a grandes personas como Cortina, Calderón o Perote, pues da la sensación que es el caldo perfecto para que luego haya cooptación de algunas de esas personas, claro, y que acaben sirviendo a los intereses estadounidenses. Vamos, es que es casi de libro, ¿no? No se puede asegurar, pero pinta. Es más, yo he tenido el testimonio, para lo que sirva, quiero decir que los testimonios personales pues son eso, pero bueno, como ambiente, como toque de ambiente, de un miembro del SEFER, amigo mío, que dijo que él sabía que el primer equipo operativo, siempre ha habido equipos operativos que siguen de los servicios secretos españoles, posiblemente del Alto Estado Mayor, lo formó el Mossad, los judíos, cuando no había relaciones diplomáticas ni nada que se le pareciera. Bueno, pues eso me lo has dicho, si lo tomé nota, como tomaba nota Carrero inmediatamente, ¿no? Hay muchas relaciones en ese ámbito de Guerra Fría, de Pacto de Varsovia y tal. Bueno, pues que el que hubiera relaciones funcionales parece más o menos claro. Lo tremendo es que no solo eran funciones, eran funcionales. Es que detrás de eso siempre ha habido cooptaciones y captaciones. Por dinero, por malas costumbres, o por lo que sea. Porque los sajones, insisto, en los principios ya sea con los piratas o ya sea han fomentado, han estado en nuestras guerras carlistas, han estado en todos los charcos para debilitar a España. Entonces, el que fueran muchos a Estados Unidos y volvieran bastantes con unas lealtades obligadas o cambiadas, hay quien lo dice. Parece muy probable. Primero y que, bueno. Sí. Bueno, y ya cerrando la entrevista, que te agradecemos tu tiempo, pero no queremos abusar de ti. Al final, ¿cuál crees que es la hipótesis más probable del atentado? ¿Como un atentado superpuesto, en el que los etarras dirigidos pues hacen un atentado chapuzas al que se sobrepone un atentado efectivo que se ejecuta por parte de los servicios secretos, o qué dirías? Yo me inclino claramente que fue un atentado hecho por Estados Unidos, fomentado por Estados Unidos. La visita de Kissinger, el control que tenía, la cantidad de información que tenía Estados Unidos, sus servicios secretos, con relación a los nuestros, pero también Estados Unidos con relación a lo que se llamó durante la posguerra, la Guerra Mundial, el Servicio de Información Vasco. Numerosos vascos expatriados en Hispanoamérica, en Estados Unidos, aparte de ser pastores de ovejas en Arizona, o dicen que durante la Guerra Mundial contra los japoneses eligieron a varios vascos que transmitían las informaciones radio en euskera, y claro, los japoneses no se enteraban. Bueno, aparte de esa relación, el Servicio de Información Vasco en el exilio, estuvo muy infiltrado, muy utilizado por la CIA para llegar a las colonias vascas en las naciones hispanoamericanas y también luego al PNV. Y en cuanto al PNV hay una noticia, un informe, que Chiquia, que es un dominico que se expatria, se exclaustra, por decirlo así, pero sin pedir la baja. Quiero decir, no había pedido la reducción
laical, el jefe militar, Chiquia, que muere en un enfrentamiento con la policía. Algún autor español ha dicho que ese enfrentamiento fue a causa de un chivatazo interno de la banda, de alguien de la banda, para quitárselo del medio y poner en su lugar a Ezquerra. Ezquerra, que procedía del PNV y que se había pasado del PNV a ETA con cerca de 500 jóvenes separatistas, abertzales y demás. Entonces, el PNV, el separatismo vasco en el exilio, estaba desde la posguerra muy infiltrado y es reconocido. Y entonces Ezquerra, que es el que luego pilota y dirige el atentado de Carrero, está claro que la mano de esa potencia exterior pudo venir muy bien por ahí. Y esa mano de una potencia exterior es el que les da la información en Mindanao a los etarras. Y esa mano es la que les pone en bandeja el sótano de Claudio Coello. Y seguramente esa mano, después de la entrevista personal de Kissinger con Carrero, al que ve irreductible y insobornable, es el que dijo adelante con los faroles, pero además con la precisión, no solo en la preparación, sino en la ejecución, de que aquello sale, vamos, un atentado. Ha habido atentados en la historia, como Liberia Salazar, que le hicieron uno parecido durante los años 30, durante la guerra nuestra, que falló pues porque había una alcantarilla y un desagüe y un no sé qué, y la explosión se difuminó y el coche apenas, el coche del portugués apenas se levantó del sitio. Este es de libro, con una eficacia absoluta y, bueno, lo que hemos visto luego, hasta con una amnistía por unos delitos no juzgados. Pues sí, desgraciadamente acaban saliendo bien estas cosas, que cuando ves el caso de Torrijos o de los dos que comentábamos, es que acaban sirviendo a los intereses estadounidenses a la perfección. Y esa era ya la última reflexión, ¿no? Claro, yo quiero tratar decir de elevar un poco la mirada. O sea, creo que seguramente como españoles pues pensamos, bueno, sí, Estados Unidos influye en las repúblicas, pequeñas repúblicas hispanoamericanas, repúblicas bananeras, pero en España no. Nosotros somos otra cosa. Pues bueno, repensemos sobre eso. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la muerte de Carrero? ¿España se ha convertido en lo que Estados Unidos quería que se convirtiera? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Claramente. Y lo inmediato, para mí una prueba bastante del algodón, es que en vida de Franco, antes del 20 de noviembre del 75, el príncipe entrega el Sáhara en contra de la ONU, en contra de la legislación internacional y en contra de la legislación nacional y en contra de nuestros intereses y a favor de los intereses fundamentalmente de Estados Unidos e Inglaterra. Prueba de algo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que surge de la voladura de Carrero? Porque con Carrero, que cuando muere tiene 69 años, bastante más joven que yo, en el año 75, con Carrero vivo, Marruecos no se hace con el Sáhara, claramente. Pero además no solo es este atentado, es que ha habido otros, especialmente el de Cánovas, que han sido claramente de mano sajona, o al menos a quien benefició fue a Estados Unidos. Cánovas llegó el 98 con Sagasta, el de Krim, y se hizo la tradición clara de simular una guerra y perderla. Vamos, simular que luchábamos en aquella guerra a por todas y se luchaba a perderla. Ese fue claramente sajón. Sajón. Cánovas, que dijo que se lucharía hasta la última gota de la sangre por Cuba. Pues lógicamente claro. Había que eliminar obstáculos como ese. Sí. Inmediatamente se puso Sagasta, y inmediatamente Sagasta nombró nuevos capitanes generales y nuevas órdenes, y inmediatamente se voló el Maine, y a continuación todo fue pues, unos militares avezados, como eran aquellos del siglo XIX, porque desgraciadamente toda su vida habían estado luchando bien con carlistas, bien contra ellos mismos, facciones moderadas y liberales,
tenían muchísima experiencia, pues bueno, no dan una, y en fin, la batalla fingida le da la victoria a Estados Unidos. Bueno, pues nada, interesantísimas reflexiones, mucho sobre lo que meditar para entender nuestra situación actual. Y José María, muchísimas gracias por tu tiempo, no el tiempo solo de la entrevista, sino de todas las, seguro que larguísimas horas de trabajo que has tenido que dedicarle a este libro para hacer un trabajo tan exhaustivo, tan bien documentado. Deseamos muchísimos éxitos a Carrero Asesinado, clave de la transición. Cuando aparezca publicado, pues lo comunicaremos a través del canal. Y bueno, pues nada, agradecerte tu labor en general, tratando siempre de aportar verdad sobre los hechos históricos desde tu perspectiva personal, totalmente libre y valiente, como tiene que ser. Las gracias a ti, porque me das la oportunidad y se la das a muchas más, y tienes además el enfoque adecuado y el valor de llevarlo adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Un fuerte abrazo.